Gorilla Tag es un juego de realidad virtual en el que cada ronda comienza con un jugador aleatorio siendo un gorila infectado. El gorila seleccionado debe infectar a todos los jugadores para que, una vez todos estén infectados, comience una nueva partida. Lo que hace especial a este juego es su gran mecánica, que consiste en moverte con tus brazos en lugar de tus piernas. También se caracteriza por sus variados mapas, modos de juego y la increíble personalización de los personajes. En este vídeo, hablaremos sobre el iceberg de Gorilla Tag, así como también sobre los cambios en el propio juego, incluyendo hackeos, errores y códigos con fantasmas. Empecemos. A mediados de 2021, Gorilla Tag empezó a ganar fama gracias a youtubers como Jman_Curly, entre otros. Este juego se volvió viral en la plataforma Oculus Quest y empezó a destacar en habla como uno de los juegos más descargados. Estos jugadores suelen encontrarse en partidas públicas e intentan llamar la atención de otros jugadores para jugar minijuegos en una sala privada, como escondidas o el piso es lava, entre otros. Alrededor de 2021-2022, en el mapa principal había una entrada que parecía conducir a un lugar desconocido. La gente empezó a teorizar sobre lo que podría haber detrás de ese túnel, sugiriendo que podría ser la entrada a un nuevo mapa. Esto se hizo realidad el 26 de mayo de 2023, cuando una actualización agregó un nuevo mapa al cruzar ese túnel, lo que emocionó a muchos jugadores, además de introducir una nueva mecánica de natación, uno de los cambios más apreciados por la comunidad. Gorilla Tag experimentó cambios significativos en algunos de sus mapas, como Mountain, Canyon y Cave. Estos cambios fueron tan grandes que algunas personas, incluyéndome a mí, dejaron de jugar Gorilla Tag debido a esto. Les dejo una comparación a los mapas antiguos con los de ahora. En Gorilla Tag, había múltiples formas de salir de los mapas, como en Mountain, donde podías tomar velocidad y apoyarte en las paredes de hielo. De esa manera podrías visitar casi todos los mapas por fuera. Cuando ibas a City por fuera del mapa, podías ver unos carteles de actualizaciones pasadas. Si por accidente caías al vacío, el juego se cerraría y volverías al menú de Oculus Quest. El 15 de noviembre de 2022, Gorilla Tag se convirtió en un juego oficial de la Oculus Store. Antes formaba parte de Black, que ofrecía acceso a múltiples juegos, a diferencia de la selección más estricta de la Oculus Store. Como celebración, Gorilla Tag lanzó una mega actualización con contenido nuevo, incluyendo un nuevo mapa y muchos cosméticos. En Gorilla Tag, puedes personalizar a tu gorila de diversas formas, pero algunos colores están prohibidos, como los neón y los multicolores, ya que suelen ser utilizados por tramposos y personas con mods. Lamentablemente, como en todos los juegos, Gorilla Tag no está exento de hackers. Si encuentras uno, es probable que hagan que el juego se bloquee para molestar a otros jugadores, cambiar el color de los gorilas, modificar nombres o reproducir música saturada. En el mapa de City, hay unas extrañas cabezas que observan a los jugadores desde los edificios a lo largo de la partida, lo que desconcierta a la gente, ya que no se sabe el verdadero propósito sobre por qué esas cabezas están mirándonos. Lamentablemente, Gorilla Tag tiene jugadores tóxicos que se caracterizan por ser groseros e insultar a los demás para fastidiarlos. Aunque la mayoría son niños, también hay adultos con este comportamiento. Algunos de estos jugadores simplemente abandonan el servidor para evitar ser reportados después de gritar. Afortunadamente, ya no hay tantos jugadores tóxicos en el juego. En Halloween de 2022, se lanzó una actualización que trajo consigo un fantasma llamado Lucy, que podías invocar.
Lucy era un fantasma con forma de esqueleto y ojos saltones, de color rojo o azul. Cuando lo invocabas, se escuchaba un sonido extraño y podía perseguirte a ti o a otros jugadores. Cuando te atrapaba, te tomaba de los hombros, te elevaba hacia arriba y luego desaparecía. Gracias a Gorilla Tag y sus increíbles mecánicas, la gente decidió crear sus propios juegos inspirados en él, como Penguin Paradise y Kong, entre otros. Hablaremos de Capuchin, un juego similar a Gorilla Tag, pero con un modo de terror en el que debes buscar la salida mientras un monstruo te acecha. A medida que avanzas, aparecen más monstruos aumentando la dificultad. Este juego se hizo popular en su momento, y varios youtubers estaban subiendo contenido sobre el juego. En Gorilla Tag puedes crear salas para jugar con tus amigos o unirte a otras utilizando códigos. Sin embargo, algunos códigos supuestamente están hackeados, como Smile, PBBV y Dice Journey. Si logras entrar a uno de estos códigos quizás aparezca un gorila con música inquietante. En otras ocasiones ellos querrán banear a todos los que los molesten o en casos extremos, banear a la sala entera. Algunos hackers o fantasmas destacados en Gorilla Tag son Spider y Statue, quienes pueden aparecer de forma inesperada en los servidores casuales y causar problemas como bloquear el servidor o banear a jugadores. Spider es un gorila que posee una forma de araña, cosa que en el juego no es posible hacer de ninguna manera. Hay gente que asegura haberlo visto antes en una partida pública, pero por ahora solo se considera un mito. En el caso de Statue, él aparece de manera inesperada en el mapa de City, justo donde está el espejo. Lo único que él hará es quedarse completamente quieto, como una estatua. Statue es peligroso ya que si te lo encuentras, ten cuidado ya que puedes llegar a ser baneado. En los juegos, hay todo tipo de jugadores, incluidos los trolls que fingen su por accidente o para llamar la atención. La gente que es testigo sobre esto, suelen burlarse del que fingió ya que ellos pensarán que obviamente es una broma de mal gusto. Algunos otros jugadores van a preocuparse por si de verdad ocurrió la de dicha persona, aunque puede haber casos reales de mientras se juega a Gorilla Tag, es difícil confirmarlos ya que no se puede saber qué es lo que está sucediendo en verdad. Gorilla Tag es el mejor juego gratuito de realidad virtual, pasando de ser parte de Hablaba Oculus Store y entregando actualizaciones cada mes con más contenido para los jugadores. Este es uno de mis juegos preferidos de realidad virtual, por eso quise hacer este video demostrando mi gran aprecio hacia este juego. Si me equivoqué en algo no olvides decirme en los comentarios para que así pueda seguir mejorando, ya que este es mi primer iceberg. Si el video te gustó, denle like, suscríbanse a mi canal y síganme en mis otras redes sociales que dejaré aquí y en la descripción. Nos vemos, cuídense mucho. Chao.